tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio de meditaciones. Hoy es sábado 22 de junio, semana 11ª del tiempo ordinario, y hoy podríamos celebrar como memorias opcionales a San Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires, o a San Paulino de Nola, obispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, concédenos por la intercesión de tus santos Juan Fisher y Tomás Moro, confirmar con una vida santa la fe que profesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo. Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los asirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis caminos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, le mantendré eternamente mi favor. Castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente mi favor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse,
puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, pues el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, qué refrescante resulta escuchar esta palabra. Estamos todavía en el capítulo 6 de Mateo y hemos venido enseguidilla. Jesús nos ha estado invitando a una vida distinta, a ir contracorriente de lo que el mundo nos sugiere y nos dice y a lo que nos invita todo el tiempo. Para nadie es un secreto, y todos son testigos de eso, de que nuestra vida puede convertirse, si no es que ya se ha convertido, como en un engranaje y una gran maquinaria, en donde solo tenemos que preocuparnos de producir, producir y producir. Y el mismo mundo se va encargando de meternos en nuestra cabeza que lo que vale la pena es el estatus, tener una cuenta de banco ajustada, abultada, y tener asegurado el futuro. Pero ¿quién puede realmente asegurarse su futuro? ¿Acaso sabes cuándo vas a morir? ¿O de qué? Nadie puede saber esto, pero el mundo nos mete en la cabeza que tenemos que preocuparnos por todas estas cosas. Y como decía al principio, qué refrescante es saber que Dios mismo nos está dando esta enseñanza en el gran sermón del monte. No nos preocupemos por lo mismo que se preocupan los que no conocen a Dios. Hay una frase, varias frases interesantes acá, pero quiero destacar esta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. El asunto es que nos la pasamos la vida buscando las añadiduras y luego, si nos queda tiempo, el reino de Dios. Pero el Señor nos dice acá que es al revés. Interésate primero por hacer las cosas bien, según lo que Dios nos pide. Y luego, todas esas cosas de las que Dios sabe que tienes necesidad, la comida, el vestido, el techo, todo eso irá llegando por sí solo. ¿Cómo? Pues solo Dios lo sabe. Obviamente esto no es una invitación a que vivamos holgazaneando, pereceando, sin hacer nada, porque esto tampoco lo quiere Dios. También es conocido de que Dios necesita, quiere, porque así lo ha decidido Él, que nosotros nos convirtamos en colaboradores suyos, en el progreso de este mundo, en hacer una vida mejor para nosotros y para todos los demás. Y eso lo conseguimos con un trabajo honesto y sincero. Pero viendo un poco alrededor, pareciera que el mundo que está frente a nuestros ojos es muy distinto de lo que el Señor nos plantea aquí. Vemos conflictos, guerras, pobrezas extremas, gente mucha muriendo de muchísimas necesidades, pestes, hambre, guerras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asumir esta palabra con todo esto frente a nosotros? Simplemente con un poco de esperanza, haciendo lo que nos toca hacer y poniendo nuestro corazón en las cosas que no perecen, como ya lo habíamos mencionado. Recuperar el gran valor que tiene el ser humano delante de la creación, porque dice el Señor, ¿acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Y a qué se refiere? Las avecitas del cielo, del campo, las flores, o sea, la naturaleza en sí. Por lo tanto, nosotros hemos sido puestos como custodios de la creación, custodios de este hermoso planeta que tenemos que cuidar con bastante esmero. Pero obviamente el Señor nos ha puesto una gran responsabilidad, y otra de las grandes responsabilidades que tenemos es simplemente confiar en Él, depender de Él, aprender a depender de Él.
Este mundo nos dice que tenemos que confiar en el dinero. De hecho, hay un término bíblico hebreo que es mamón, una palabra bastante fea, y que se utiliza precisamente en este texto, y es el único lugar en donde aparece este nombre en el Nuevo Testamento, que quiere hacer referencia a un demonio, ¿sí? Al demonio de la avaricia, de la avidez, del deseo de poseer y de acumular. Pero al respecto, digamos lo siguiente. Esa palabra que hace referencia a ese demonio, mamón, es otra palabra para dinero. Jesús tiene claro que debemos elegir servir a Dios o al dinero, pero no a ambos. Un corazón dividido no es suficiente. San Juan de la Cruz, en este clásico espiritual de La subida al Monte Carmelo, explica algo parecido. Él dice que nuestros deseos deben llegar a ser completamente purificados hasta el punto de que todo lo que deseamos es a Dios y su santa voluntad. Cualquier otro deseo en la vida debe ser eliminado para que seamos singularmente devotos de Dios. Pero, ¿significa esto que Dios y solo Dios debe ser el objeto de todo nuestro amor? Sí, efectivamente sí, pero esa verdad debe entenderse adecuadamente. Cuando consideramos el llamado que Dios nos ha dado a amar, es cierto que debemos amar no solo a Dios, sino también a muchas otras cosas en la vida, como realmente pasa. Debemos amar a la familia, debemos amar a los amigos, debemos amar a los vecinos e incluso a tus enemigos. Ojalá también amemos otros aspectos de nuestra vida, como la vocación propia, nuestro trabajo, nuestro hogar, un determinado pasatiempo, deporte, etc. Entonces, ¿cómo amamos a Dios con singular devoción cuando también tenemos muchas otras cosas que debemos amar? La respuesta es bastante simple. El amor de Dios es tal que cuando hacemos de Dios el objeto singular de nuestro amor y devoción, el amor que tenemos por Dios se desbordará sobrenaturalmente. Esta es la naturaleza del amor de Dios. Al amar a Dios, descubriremos que Dios nos llama a amarlo amando a otras personas e incluso a varios aspectos de nuestras vidas. Mientras amamos lo que Dios quiere que amemos y cuando expresamos nuestro amor por todo lo que está contenido en la voluntad de Dios, seguimos amando a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Pero volvamos a el texto. ¿Por qué no podemos amar a Dios y al dinero simultáneamente? Mamón, en este pasaje, debe entenderse como un amor que se convierte en un apego, en un deseo nocivo para la salud. El dinero es tal que podríamos amarlo permitiendo que nuestros deseos se desordenen y así excluyan la voluntad de Dios de ese amor. El dinero en realidad no es malo si se utiliza únicamente de acuerdo con la voluntad de Dios. En ese caso, el dinero que usemos le debe dar gloria a Dios. Pero cuando el dinero o cualquier otro objeto de nuestro deseo comienza como a cobrar vida propia, por así decirlo, entonces ese deseo estará en desacuerdo con nuestro amor a Dios. Por lo tanto, amar a Dios y solo a Dios significa que amamos a Dios y todo lo que Él quiere que amemos en la vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.